Auspician Somos Debate, Luz y Fuerza. Consejo Municipal. Cámara de Diputados. Festran. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles. Cada miércoles en este horario compartimos todos los temas de actualidad, los temas de la actualidad política, económica, social, los temas de la sociedad en su conjunto, de la ciudad, de la región. Esta noche tenemos un menú periodístico realmente interesante, lo vamos a compartir con todos ustedes. Recibimos la visita del defensor del pueblo de la provincia, el doctor Raúl Lamberto. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Gracias por venir, gracias por su tiempo. Gracias. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que viene. Faltan muy poquitos días para que comiencen a ejercitarse en la provincia de Santa Fe estos mecanismos contemplados por la ley que tienen que ver con las audiencias públicas para debatir ni más ni menos que las tarifas de los servicios. Agua, energía eléctrica, gas. Son temas que van a tocar directamente a todos y cada uno de nosotros, y son temas en los cuales también la Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental, porque atañe a la defensa de los derechos de los ciudadanos y a la defensa de los derechos del Estado por otro lado, ¿no? Es así, doctor, ¿no? Bueno, sí, uno a veces explica, primero, que la audiencia pública en general no era un mecanismo frecuente en este país. Rescato sí que en materia de ASA, o sea, el servicio de agua y cloaca, se vienen haciendo ya hace varios años, porque estaban previstos en la ley 11220, y bueno, me parece importante que este ejemplo hoy se extienda a los demás servicios. Los defensores vienen planteando la necesidad de que haya audiencias públicas, y fue la Corte Suprema de la Nación, en la causa CEPI, la vinculada centralmente al tema de gas por redes, que estableció la necesidad de que haya para todos los usuarios del país y para los servicios que se brindan en este país, audiencias previas a la determinación de las tarifas. En realidad, todo esto podríamos decir que nace con la reforma constitucional del 94, cuando aparecen estos nuevos derechos y garantías, y comienza un poquito a darse todo esto de las audiencias públicas a nivel nacional en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, efectivamente. La idea es, por un lado, conocer cómo funcionan estos mecanismos. Sabemos que no son mecanismos vinculantes, es decir, el Estado no necesariamente va a llevar adelante lo que se debate en las audiencias, pero sí son mecanismos participativos. Bueno, efectivamente, la Constitución del 94 estableció en dos artículos, el 42 y 43, la necesidad de brindar a los consumidores, a los usuarios, información veraz que le permita, bueno, tener las pautas que hacen a sus derechos como consumidores, como usuarios. Estos dos artículos se traducen claramente en audiencias públicas. Puede haber otros mecanismos, pero la Corte estableció, primero, hizo lugar a una acción colectiva, una acción que se extiende a todo el país, sobre la base de que la audiencia pública era pedida por todos, y entendió en ese momento, en el caso del gas, que quienes daban a unidad ese pedido eran los residenciales, o sea, no el comercio, sino los usuarios comunes, los de domicilio, los que viven en los barrios, que eran los que evidentemente podían tener una audiencia pública. Bueno, sobre la base de esta idea de las acciones colectivas, se hizo la primera audiencia importante, que fue la de gas, que estableció las bases de lo que fue la readecuación tarifaria que hizo el Ministerio de Energía de la Nación. Ahora se hace en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la variante? Que la EPE, que nunca había hecho audiencias públicas, ahora va a hacer audiencias públicas, lo cual nos parece importante, y esto se da primero sobre la base de la decisión de la Corte Nacional, y en segundo lugar de una decisión del gobernador de haber dictado un decreto que establecer que para que haya una modificación tarifaria tiene que haber una audiencia pública que establezca el marco de debate acerca de que,
cuál va a ser la base y cuáles son los fundamentos de una propuesta de aumento. Doctor, bueno, han pasado cosas importantes en el país en el último año con el advenimiento de un nuevo gobierno que ha dispuesto políticas económicas, y entre las políticas económicas que se han dispuesto, bueno, ha aparecido este retiro de los subsidios, esta quita de los subsidios, que ha impactado directamente en el bolsillo de los ciudadanos, de todo. No hace falta explicarle a la señora, al señor que nos está viendo, qué es lo que ha pasado en el bolsillo y en la economía con los servicios en el último año. Pero evidentemente, desde que Santa Fe, por ejemplo, no es una provincia generadora de energía eléctrica, sino que tiene una distribuidora que compra y vende energía eléctrica, estos aumentos han impactado directamente, por un lado en la empresa, y por el otro lado en el bolsillo de los consumidores, ¿no es cierto? Lo que sí nosotros nos preguntamos es si son compatibles los porcentajes de aumento que se anuncian en los servicios o que están pidiendo a las empresas, al Estado, con los valores de inflación que se vienen dando en el país. Bueno, nosotros los defensores venimos sosteniendo algunos criterios, tomamos los principios de la Corte Suprema en la causa CEPI, de proporcionalidad, progresividad y razonabilidad. Proporcionalidad, bueno, tiene que haber un grado de compatibilidad entre los aumentos tarifarios, los aumentos del coste de vida, los mayores costos y los ingresos que se debaten en paritaria de los trabajadores. O sea, tiene que haber en cierta forma, respetar la capacidad de pago del usuario y consumidor. La progresividad nosotros la pensamos que no se puede en un ejercicio, en un año, compensar desfasajes de mucho tiempo, que es lo que pasó con el gas. Al retirar los subsidios, nosotros estábamos tratando de llevar tarifas que venían retrasadas de más de 10 años, lo cual evidentemente esto impactaba fuertemente en el bolsillo del usuario a tal extremo que hubo facturas que hablaban del 1800% de aumento. Bueno, esto producto primero del fallo de la Corte, luego de la audiencia pública, y les digo también de lo planteado por los defensores, tuvo modificaciones. Quizás no se logró valores que uno hubiese deseado, pero evidentemente hubo modificaciones. El tema que nos impacta a nosotros es el tema de la EPE, del Servicio de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque se ha desdoblado el sistema de facturación. Por un lado, el Estado Nacional, al retirar los subsidios, está impactando en los valores de la tarifa eléctrica mayorista que fija CAMESA. CAMESA, que es la administradora del sistema de energía, le fija a cada distribuidora, en este caso la EPE, un aumento que las empresas provinciales lo tienen que trasladar al usuario. O sea que ese es un aumento. Y después viene el aumento que impacta en el costo de la empresa. Mayores costos, política salarial, insumos, inversiones, lo cual evidentemente eso ya es un aumento, le diría, local de la empresa, que es lo que se va a discutir en la próxima audiencia. El problema que uno es un aumento mayorista que recibe el usuario y el otro es un aumento de mayores costos que también recibe el usuario. Claro. Y esto nos preocupa porque objetivamente el usuario es uno solo. Es que paga siempre el mismo. Además tiene que pagar energía eléctrica, tiene que pagar agua, tiene que pagar gas, lo cual cuando uno va viendo se va haciendo un combo de aumentos importantes que impactan. Claro, después está el otro tema, ¿no? Uno mira lógicamente los consumidores siempre estamos preocupados por lo que tenemos que pagar y por el servicio que vamos a recibir, pero tampoco se puede mirar para otro lado y decir, no, la empresa... vamos a descuidar a la empresa también la tenemos que cuidar porque la empresa tiene que invertir para que tengamos un buen servicio, para evitar los cortes de energía eléctrica, para que puedan renovarse los cableados, los tendidos, los transformadores que a veces no resisten la presión y por además una demanda creciente de energía eléctrica. No, sí, por eso los defensores son en esto muy prudentes, muy racionales, no dicen no se aumente, porque la inflación existe, porque las políticas salariales existen, y esto impacta. Son empresas que son públicas, en definitiva la EPE o Agua son empresas nuestras, son empresas provinciales. Lo que sí nosotros tratamos de decir, bueno, ¿cuál es la capacidad de pago del ciudadano para cómo uno lo logra compatibilizar? Y esto no es menor porque también sabemos que una empresa
que compatibiliza la capacidad de pago, mantiene una recaudación elevada para que no haya moroso, y la morosidad atenta también contra la empresa. Creo que esto también es un poco la síntesis de lo que debe ser el debate en la próxima asamblea. ¿Cuál es la capacidad de pago? ¿Cuál es la oportunidad de pago? Por ejemplo, un aumento en la época estival, por ejemplo, no es lo mismo que en la época de más consumo. Un aumento, por ejemplo, en materia de políticas de saneamiento, el gran consumo se da en el verano, tanto en provisión de agua como en la demanda de los demás servicios, como los servicios locales. Es decir, bueno, ¿cuándo se debe pagar? Por ejemplo, no es lo mismo pagar cuando no se cobró que cuando se cobró, no es lo mismo pagar cuando hay aumento que cuando no hay aumento. Es decir, temas que se deben discutir para lograr que el impacto sobre el ciudadano sea el menor posible, porque en lo que a nosotros nos corresponde como Defensoría, centralmente es defender al ciudadano. Y bueno, se lo defiende primero con tarifas lo más próximas a su capacidad de pago, pero a su vez con realidades que se pueden cambiar, por ejemplo la tarifa social. Los defensores dieron un gran debate en materia de gas por el tema de tarifa social y hemos logrado incorporar a la tarifa social a 1,5 millones de usuarios. Y además hemos logrado que se discuta que los requisitos para una tarifa social sean comunes a los distintos servicios. No podía ser que uno tuviese tarifa social para el gas y no lo tuviese para la energía eléctrica. Esto no es menor. Hemos logrado, por ejemplo, que se mantengan los subsidios en materia de lo que es el gas propano, butano, que es el que se distribuye en redes, pero el que alimenta lo que son las garrafas. Es decir, ¿por qué? Porque el que no tiene garrafas en general es el que más necesidades tiene, no solamente porque no tiene servicio, sino porque económicamente muchas veces tiene problemas, evidentemente, para asumir una provisión de energía. Todo esto, evidentemente, forma parte de un combo. ¿Por qué uno habla del gas, del agua y de la EPE? Bueno, porque debemos tener una mirada común para saber cómo impactan todos estos servicios sobre una sola persona que es el consumidor. Doctor, bueno, hemos hablado mayormente de energía eléctrica y hemos hablado de gas, pero ¿a usted no le parece que un 90% que está reclamando ASA para el ajuste de tarifas de agua es exagerado? Yo creo que... No es un salto muy... Yo creo que el tema de ASA hay que distribuirlo en dos temas. Uno es los mayores costos, lo que hace a una política salarial, a la modificación de los insumos, al aumento de la energía eléctrica, al aumento de lo que es la inflación en sí. Me parece que eso es un tema a debatir. Yo creo que el techo en ese aumento debería ser el que se fije en las políticas salariales. Es decir, se puede discutir un combo de los distintos componentes de lo que sería una polinómica, pero creo que el techo debe ser lo que surja de las políticas salariales. Lo que sí nos parece que es materia de discusión es el tema de financiamiento del déficit de la empresa o el aporte del Estado a la empresa, porque yo creo que objetivamente, si bien soy partidario de que hay que tratar de evitar los déficits, también creo que no se puede recomponer un déficit en un solo ejercicio. Sí, en un año. Claramente, me parece que esto habría que diferirlo, dar evidentemente la posibilidad de que el impacto anual sea progresivo, por eso nosotros hablamos... buscar una gradualidad. Una gradualidad, por eso hablamos nosotros de la progresividad, o sea, extender lo que es el déficit en más de un ejercicio, sabiendo que venimos de una situación compleja, donde hay retiros de subsidios, donde hay impacto en todos los servicios, de todos los costos, y donde muchos de los aumentos que se empezaron en el 2016 no terminaron, ni van a terminar en el 2017. Es decir, de hecho, así va a pasar con el gas, así va a pasar con los precios mayoristas en materia de energía, y yo creo que objetivamente necesitamos
que lo que es el déficit de la empresa se difiera en más de Tiene un que haber, ejercicio. como usted explica, una proporcionalidad, porque los organismos y los consultores económicos y los organismos técnicos de algunas provincias han determinado para 2017 una pauta inflacionaria del orden del 25 al 28%, y estamos hablando de ajustes en los servicios que van arriba del 30 y hasta el 90, como el servicio que se pide para el agua, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a ¿no? posibilitar discutir. Creo que la empresa tendrá sus razones, los usuarios marcarán sus razones también. Yo personalmente voy a estar en la audiencia de ASA, quiero estar, porque me parece importante. Yo he peleado mucho por ASA, he peleado mucho por tener una empresa pública, y me parece que también quiero, en cierta forma, que sea una empresa que esté legitimada ante la sociedad, con inversiones, con buen servicio, con buena calidad del agua, y no someterla muchas veces a cuestionamientos económicos serios, como puede ser un aumento importante en un tiempo donde estamos en una situación económica compleja. Sí, compleja. Más allá de las pautas presupuestarias que se han elaborado ya para 2017, bueno, el presupuesto está en la legislatura, seguramente tendrá un tratamiento en las próximas sesiones, antes de fin de año, pero hay un tema, ¿no? El gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, está hablando también de enviar un mensaje con una pauta de ajuste de lo que constituyen las cargas impositivas en la provincia, es decir, impuesto inmobiliario, patente automotor, y todo esto se va sumando, es decir, por un lado vamos a tener las cargas impositivas y por el otro lado las cargas en los ajustes de los servicios, ¿no? Lo cual va a transformar a 2017 en un año complejo, y muy, muy difícil desde lo económico. Es un año complejo, pero por eso yo creo que nosotros, en cierta forma, tenemos que parar la pelota, como se dice en el fútbol, ver a dónde estamos y saber que estamos en una situación de transición, donde estamos en una situación de crisis. Esta crisis impacta sobre la gente, pero impacta también sobre el humor de la gente. Y creo que hay que tratar de ver cuál es el punto óptimo que permita brindar los servicios, hacer funcionar el Estado, porque en definitiva el Estado somos todos, y además, tratar de diferir aquellos importes tarifarios que en cierta forma hacen a los déficits, que evidentemente se abastan y que pueden seguir abastándose un tiempo en la medida de que nosotros hagamos una previsión para ir recuperando económicamente a las empresas, ¿no? Doctor, bueno, definitivamente entonces Defensoría va a estar presente en la discusión. Defensoría va a estar presente en la audiencia pública de la EPE, va a estar presente Luciano Leiva, el doctor Luciano Leiva, sí, el defensor Zona Norte adjunto, va a estar presente en la audiencia de ASA, que voy a estar yo presente, y por supuesto después tenemos el 6 de diciembre la audiencia de la región por el gas, que la Defensoría también va a estar presente. Así, claramente, como mecánica, la Defensoría está presente, da su posición. Nosotros damos posiciones que son las que estamos transmitiendo en todo el país los defensores, o sea, son defensores que vienen de realidades distintas. En algunas zonas hay empresas privatizadas, o en otros lugares hay empresas públicas, en otros lugares el impacto de los servicios es muy fuerte, por ejemplo el gas en el sur, donde prácticamente lo necesitan como calefacción permanente. Entonces todas esas realidades las hemos conjugado en los principios que estamos sosteniendo: proporcionalidad, progresividad, razonabilidad, tarifas sociales. Esos 4 principios son los que tratamos de llevar como banderas de la Defensoría y tratar de adaptarlos a cada una de las realidades. Nosotros no discutimos porcentajes, no decimos hay que aumentar un 20, un 15, un 30, nos damos criterios, defendemos estos criterios, y creo que deberán ser los análisis técnicos que se hagan por los entes reguladores o por las propias empresas en su caso, las que determinen cómo se llena estos principios para que sean los más justos y en defensa de los usuarios. Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros en el programa esta noche, ha sido muy amable, gracias. Bueno, seguramente nos vamos a reencontrar después de toda esta discusión que viene y de estas audiencias que vienen, para hacer un análisis y un balance de qué es lo que definitivamente resuelven las empresas a la luz de las sugerencias que pueda hacer Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a establecer la primera pausa aquí en Somos Debate, tenemos más invitados, hay muchos temas, lo vamos a compartir con todos ustedes enseguida.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.